educación. Está Lucía con nosotros. Hola. Que nos va a dar toda la parte normativa del campo de educación. Yo voy a hablar un poco de qué se hace en el campo de educación en términos de intervenciones. Tenemos invitados especiales que también nos van a dar cuenta de algunas experiencias. Una que es trabajadora social, que es estudiante nuestra, colega, y trabaja en el Legión. Y los chicos que hacen arte, se llama Cultura Nacional, que alguno ya los escuchó en algún momento. Algunos que ya se pone ya Yo también soy tutor de Legión. Ah, y él también es tutor de Legión. Así que bueno, ellos comparten al final con nosotros su experiencia, ¿sí? Bueno, ahora las dejamos con Lucía. Bueno, buenas tardes. Bueno, la idea es hoy trabajar el derecho a la educación. Yo vengo de la Facultad de Derecho y mi intención es darles un pantallazo de cuál es el marco legal y constitucional en el derecho a la educación y cuáles son los principios que lo atraviesan. Vengo un poco preocupada porque el tiempo nunca alcanza para trabajar bien los temas, pero creo que igual, es un tema muy grande e inabarcable, y lo que yo quería decirles al principio es que cualquier persona que quiera profundizar sobre este tema, después podemos, al final yo les dejé mi mail y todo, para estar en contacto, para tener más material, si quieren hacer el trabajo final en este tema, porque bueno, lo que se puede dar en clase es apenas como un vistazo de todo, pero hay un montón más que se puede estudiar, ¿sí? Así que, ¿alguno está trabajando en ámbitos educativos? Nadie, bien, bueno, entonces, no, ya sé, ya había, pero bueno, por las dudas ya había arrancado. Bueno, vamos a comenzar entonces. Esa foto la puse porque es cuando yo era becaria de la universidad, estaba haciendo una investigación en Bolivia y bueno, había muchas paredes que tenían mensajes y esta me parece que está muy buena, educación igual a libertad, y me gustó ponerla como la imagen de las diapositivas. Entonces, más o menos los aspectos que implica cuando hablamos del derecho a la educación, no solo hablamos de los derechos que tiene la persona que va a aprender, ¿no? También son los derechos de las personas que son docentes, y también abarca otros aspectos. Hay, los relatores del derecho a la educación de Naciones Unidas ahora últimamente hablan de tres aspectos, que uno es el derecho en sí a enseñar y aprender, otro es los derechos humanos en el proceso educativo, y por otro lado son los derechos como multiplicadores de derechos, ¿no? Como el derecho a la educación como multiplicador de otros derechos. Y esto para mí tiene mucha relación con la posibilidad de participar activamente en una sociedad democrática, ¿cierto? Si yo tengo el derecho a la educación o tengo acceso a la educación, es diferente la forma en la que yo puedo participar en la sociedad, ¿cierto? ¿Piensan eso o no? Bueno, entonces es como otro aspecto más del derecho a la educación. Y bueno, yo también agregué ahí la enseñanza con perspectiva de género y sin discriminación como parte de la educación en el proceso educativo. ¿Sí? Mucho de la educación tiene que ver, bueno, esto seguramente con la práctica lo explica mucho más Romy, pero no es solo venir a dar un programa donde se tienen que enseñar ciertas cosas y después esas cosas efectivamente no se cumplen adentro de un aula o adentro de una institución. Es obvio que el aprendizaje va a ser otro, ¿no? Que es un poco por ahí lo que aprendemos en el día a día. Que por ahí a veces es lo feo de venir a dar clase de derecho, de que yo sé que estoy diciendo un montón de cosas que en la realidad no se cumplen, pero bueno, eso no quiere decir que no haya mecanismos o que podamos seguir pensando en cómo cada vez hacerlos más efectivos, ¿sí? Bien. Entonces, ahí más o menos está lo que sería el marco constitucional, donde podemos encontrar las disposiciones sobre el derecho a la educación, y más o menos yo les anoté los artículos para si después quieren ir a profundizar un poco más, o para que sepan más o menos dónde está la normativa. De la Constitución, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este es el pacto internacional, cuando casi todos los pactos o convenciones internacionales porque son del ámbito de Naciones Unidas, son universales, digamos. Y después el tercer punto es el Pacto de San Salvador. Es un pacto que es adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos. Son normativas que son de la región americana. Y
finalmente la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño, bueno, específicamente 28 y 29, los artículos 28 y 29, hablan sobre, digamos, los derechos de la niñez y la adolescencia con respecto a la educación. Ahí yo también pienso, bueno, cuáles son las cosas más importantes para un trabajador o una trabajadora social, y en la Convención de los Derechos del Niño está explícito no como los esfuerzos que los estados tienen que hacer para garantizar la asistencia a clases y evitar, ¿cómo se dice? Me olvidé el término, la deserción, exactamente. Pero bueno, más que todo, en general, los principios más importantes son el de gratuidad de la educación primaria, eso lo encontramos en todas las normas, y digamos en la progresividad de garantizar el acceso a la educación secundaria y superior. En todas las normas encontramos puntos sobre garantizar la oportunidad, digamos, la igualdad de oportunidades y el acceso a la educación sin discriminación. Y también esto de formar para la participación en la sociedad, para una participación en la sociedad de manera tolerante, en paz y todas esas cosas que dicen. El artículo 5 es el que dice que la educación primaria queda a cargo, digamos, o está delegada, o no está delegada, sino que es una prerrogativa y una obligación de las provincias garantizarlo, ¿sí? Pero hay ciertos marcos que están en la nación, por eso tenemos una ley educativa nacional y después todas las provincias tienen su propia ley. Muy bien. Este es el artículo que está ahí, yo simplemente lo copié para ir viendo sobre esto en clase, pero este es como el artículo para mí estrella. Vieron que yo les nombré dos pactos, uno internacional y uno del sistema americano. Los dos en el artículo 13 particularmente tienen desarrollado el derecho a la educación, y es como el artículo donde está mejor reglamentado, por eso para mí es como el que hay que tener siempre de referencia. A nivel constitucional estamos hablando, ustedes ya vieron derecho constitucional, ¿no? Bueno, entonces tenemos la Constitución y todos los pactos que están incorporados a la Constitución son el marco para después todas las leyes de educación que va a tener que adoptar el Estado, ya sea nacional, municipal, provincial. Entonces este es el más importante, y ahora vamos a ir a una opinión consultiva que hizo bueno, a ver, son detalles, pero los pactos internacionales por lo general tienen alguna instancia que supervisa el cumplimiento de los estados de esos pactos a los que adhirieron. Entonces hay un comité que es el Comité Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y entonces van emitiendo ciertas observaciones donde van desarrollando un poco más cada uno de estos derechos. Y por otro lado, esto ya tuvieron una clase sobre políticas públicas en general, ¿no? ¿Pudieron ver esto del concepto de progresividad en los derechos económicos, sociales y culturales? Bien, bueno, entonces estamos hablando del derecho a la educación. El derecho a la educación tiene un montón de aspectos que son programáticos, es decir, la libertad de cátedra, por ejemplo. En sí no se necesita de poner en marcha un presupuesto o lo que sea para garantizarlo, es simplemente garantizar la libertad de cátedra. Pero hay un montón de otras cosas que sí están sujetas a esta necesidad de presupuesto, necesidad de recursos disponibles. Entonces estamos atados a esta cláusula de progresividad en la capacidad de los recursos del Estado. Entonces, ¿cómo medimos esto? ¿Lo vieron? ¿Cómo se mide la progresividad? Bueno, es un tema para otra clase, es muy amplio, pero bueno, hay indicadores. Entonces, en esta opinión consultiva, o en esta observación general, mejor dicho, vemos los cuatro... ¿La vas a pasar, Romy? Los cuatro como aspectos generales en los que se va midiendo esa progresividad y como que son los pisos mínimos que están entendidos para garantizar el derecho a la educación. Yo les recomiendo que si les interesa este tema, esta observación la tengan siempre con ustedes. Entonces, cuatro aspectos hablamos: disponibilidad de los recursos, ¿sí? Que los recursos son la infraestructura, el personal, digamos, docente, no docente, las cosas que hagan falta para dar la clase. Y también, por ejemplo, eso si hablamos en aspecto económico y social, pero también en aspecto cultural, la disponibilidad también tiene que ver con que digamos, que esté disponible realmente la enseñanza en la diversidad, en el respeto y en adaptarse a
a las diversidades de las personas que puedan integrar el grupo, ¿sí? Por otro lado, la accesibilidad tiene 3 aspectos que ahí están marcados: no discriminación, accesibilidad material y accesibilidad económica. No discriminación, justamente eso, que el acceso a la educación sea sin discriminación, que esto es un poco más allá de la igualdad, ¿no? Porque la igualdad en el trato no siempre garantiza la no discriminación, ¿cierto? Porque no todas las personas estamos en las mismas condiciones para acceder a todo, ¿no? A cualquier cosa. Entonces, garantizar la no discriminación, buscar formas en que las personas tengan igualdad de oportunidades para acceder a la educación. Por otro lado, la accesibilidad material tiene que ver con, por ejemplo, que haya geográficamente escuelas, o sea, que yo tenga una escuela cerca de mi casa donde pueda ir, o si no, en todo caso, una forma, hoy con las tecnologías podemos garantizar aulas virtuales, otras formas de acceder. Y finalmente, la accesibilidad económica justamente tiene que ver con esto. Si bien el piso está obligado, digamos, en la gratuidad en la educación primaria, que cada vez haya más instancias de educación gratuita y también aparte, porque no es que una cosa quita la otra, programas o posibilidades de becas y de formas de financiamientos que ayuden a las personas que no tienen los recursos económicos necesarios para acceder a la educación. Aceptabilidad tiene que ver, yo lo puse, esto es lo que yo interpreto, la calidad, ¿sí? Y que tiene que ver en la forma y también en el contenido. O sea, que los programas educativos, los estados tienen que poner un mínimo, no en el programa, que eso lo hace el Estado Nacional, de qué es lo que se da en clase y cómo se da. Para mí esto es muy importante, porque no es solo lo que se da, era lo que decía antes, ¿no? Como en el proceso educativo hay un montón del derecho a la educación, entonces las formas también tienen que tener este piso, y ahí es como se van midiendo los niveles de progresividad. Y por último, adaptabilidad, que esto tiene que ver con que las instituciones educativas se tienen que adaptar a las personas que vienen a aprender a las mismas, ¿sí? Es como que hay un ajuste razonable que es obligación de los estados hacer. Hay como, en un montón de aspectos, esto yo lo digo más de lo que leo que lo que sé de la experiencia, porque no trabajo en escuelas, pero mucho de esperar, siempre una institución nos tenemos que adaptar, ¿no? Como esa hay un montón de cosas que requieren, o sea, una clase grupal requiere de adaptarse, pero sí de no esperar que todo tenga que ser el alumno o la alumna que se adapte, sino que la institución también se tiene que adaptar a las necesidades de las personas, y esto tiene una particular cuestión con las personas que tienen discapacidad, ¿sí? Entonces que las personas tengan, o sea, que puedan ser recibidas por las instituciones. Bien. Sí. Bueno, estos son otros aspectos que los voy a pasar por ahí más rápido, pero para tenerlos en cuenta. Nuestro marco constitucional hoy tiene una educación laica. Sobre este punto, vieron que estaba la ley, bueno, no sé, la 1420. La 1420 se derogó con las nuevas leyes de educación, pero las nuevas leyes es como que derogaron la ley en lo que la reemplazaban, pero sobre la religión no habían dicho nada. Entonces como que quedaba siempre esa cláusula ahí, y recién en el 2015 el Congreso de la Nación, una comisión bicameral, dijo que la 1420 ya no tiene ningún tipo de vigencia en ningún aspecto. Y hay un fallo muy importante de la Corte Suprema, que es el fallo Castillo, que es contra la provincia de Salta. No sé si escucharon algo de esto, pero hubo un debate grande porque se estaba enseñando educación católica en el horario de cursada. Y bueno, fue un fallo interesante porque en realidad, como la segunda instancia, lo que hizo fue darle lugar a un amparo que habían pedido una asociación civil y padres y madres de la comunidad de la escuela para que dejaran de dar catolicismo, y después el Tribunal Superior de Salta lo dio vuelta y dijo que en realidad no se estaba vulnerando porque se estaban dando algunas alternativas como educación, había evangelismo, y después había como unas actividades alternativas para los que no querían ninguna religión. Y está bueno ese fallo porque analiza cómo es el tema de la no discriminación.
había una cosa particular que les hacían llenar un formulario de si querían o no recibir la educación católica. Entonces se analiza también cómo eso vulnera el derecho a la intimidad, porque yo por qué tengo que decir si quiero o no quiero. Digamos, el derecho de las familias a elegir una educación religiosa siempre está vigente, ¿sí? Pero estas alternativas en realidad dejaban a un montón de minorías sin alternativa, porque en realidad era o la educación católica o el evangelista, y después lo demás medio que los tenían que mandar ahí igual, porque era más seguro tenerlo al chico aprendiendo catolicismo que sin atención de docentes. Entonces es un fallo muy interesante en ese aspecto. Y bueno, también nuestra Constitución prevé la educación de los pueblos indígenas y digamos, la obligación de los estados de garantizar por lo menos la educación bilingüe, ¿sí? Para estos grupos. Eso también está regulado en la Ley Nacional de Educación. Bueno, esto es, yo insisto con el principio de no discriminación porque me parece muy importante en términos generales cuando pensamos de derechos humanos y en particular en la educación. Porque en sí es como, si yo digo, ¿qué es el principio de no discriminación? ¿Ustedes qué dicen? Un ejemplo, tira. No, yo quiero pensar qué piensan. Como que yo lo pienso como que no todos tenemos las mismas capacidades para aprender los contenidos. Bien. Y como que se tienen que pensar alternativas para, qué sé yo, bajarle los contenidos al que puede bajar los contenidos que están previstos, adaptarlos a las necesidades de los alumnos. Sí, las formas en que se puede aprender. Sí, pero también en el acceso directo a la educación. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos estamos en igualdad de condiciones para venir a la universidad? No. Entonces, una cosa que para mí esta sería bueno la reflexión, si les puedo dejar esta reflexión. Argentina, en general, de hecho por relatores de Naciones Unidas, está bien ponderada por la evolución legislativa que tiene, ¿sí? No, yo no considero que en este momento haya carencias a nivel legislativo para garantizar el derecho a la educación. Pero eso no alcanza, ¿sí? Y el principio de discriminación es un principio que atraviesa a los derechos humanos, que está previsto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Declaración Americana de Derechos Humanos. Y justamente lo que, digamos, lo importante es esto: no importa qué raza, qué religión profesás, qué nacionalidad tenés, qué color de piel tenés, qué orientación sexual tenés, no hay ningún motivo por el cual vos puedas ser distinguido o discriminado en el acceso a los derechos. Es como un principio tan obvio, pero tan elemental para poder pelear el derecho. ¿Me explico? ¿Sí? Porque en realidad es lo que se da todo el tiempo, la discriminación, o por capacidad económica, ¿sí? Entonces es como que hay algo que tenerlo siempre presente, incluso dentro de la clase. Bueno, y también que sepan, hay una convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la educación en particular, que Argentina es parte de esa convención internacional y casi nadie la conoce, así que también si les interesa pueden profundizar ahí. Pues, particularmente con las personas con discapacidad, se habla de medidas de discriminación positiva. ¿Saben lo que son las medidas de discriminación positiva? Exactamente, ¿no? Son grupos que particularmente tienen más dificultades en el acceso a derechos, entonces se crean discriminaciones, porque es cierto, es como la ley de cupos, ¿sí? De que de un cupo para las listas electorales. Nos estamos obligando o estamos discriminando, es decir, bueno, acá va a haber un cupo para mujeres, ¿sí? Se supone que son medidas que van a ser temporales hasta que eso deje de suceder, ¿sí? Como muchos cupo años trans, van a pasar. ¿Qué? como cupo laboral trans, por ejemplo. Claro, sí, son medidas que se toman para poder fomentar esa inclusión. ¿Mm? Y bueno, un poco está con eso, pero también, sí. ¿Te pasó? Bueno, esta ley, yo les quería mencionar, por ahí ya la estudiaron, que es la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno,
Esta ley, digamos, en general es importante para cuando trabajamos con niñez o adolescencia, pero hay algunos puntos particulares que hablan sobre el ámbito educativo, como la prohibición de restringir el acceso por falta de documentación. Eso está previsto ahí. Como no se puede no ingresar un chico a una escuela porque le falta la documentación, hay que hacer los trámites necesarios, pero además darle el ingreso para que empiece a cursar. Después, la prohibición de discriminar por maternidad. Eso pasa en muchas escuelas, lo he escuchado, ¿no? Entonces, esto es un derecho que tienen de poder seguir cursando y que tengan un plan distinto o que se adapte de alguna manera para que no pierdan la escolaridad por el embarazo. Después también pasa lo mismo con los adolescentes que trabajan, ¿sí? La ley los protege, no es que, o sea, tienen que organizarse de alguna manera para que puedan seguir cursando y a la vez trabajar. Y el deber de comunicar, yo se los escribí particularmente porque, bueno, si son trabajadores o trabajadoras sociales que están en el ámbito educativo, ¿no? La obligación de comunicar cualquier vulneración de los niños y adolescentes que están ahí a la institución. Listo, sí. Muy bien. Y ahora el tema que más me importa. Que obviamente que uno de los temas más importantes, no sé si lo consideran de la misma manera, es la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral en las escuelas. No sé si la leyeron, pero es una ley que justamente dice integral, porque abarca un montón de temas y en general la perspectiva de género. O sea, si no estuviese esta ley, yo lo único que estaría diciendo acá es que es muy necesaria la enseñanza con perspectiva de género y la formación de docentes en la perspectiva de género para trabajar en la educación. Pero tenemos esta ley que impacta directamente en el tema y lo amplía en un montón de cosas, ¿no? Porque tiene muchas cuestiones de cuidado, del derecho a la salud, ¿no? del derecho de la libertad de expresión y el cuidado sobre el cuerpo, enseña un montón de maneras. Pero lo más importante es esto, que empieza a abrir el trabajo de perspectiva de género, de diversidad sexual, y que creo que es hoy el eje con el cual se va a revolucionar o se va a romper un montón con todas las discriminaciones que existen, si realmente se empieza a aplicar en las aulas. Sé que hay escuelas que lo están haciendo más, otras menos, y bueno, me parece, no sé qué piensan sobre esto, o qué experiencias tienen. Por ahí escuchan cosas que yo no sé, pero creo que es el eje central y me parece que... ¿Ustedes tienen una materia género en la carrera? No. Bueno, estaría muy bueno que se empiecen a formar en género. Es muy, muy elemental. Y yo recién ahora, en los últimos años, lo estoy haciendo y me estoy dando cuenta que es... O sea, cómo empezás a pensar y ver las cosas de una manera muy distinta y que es esencial. No tiene que ver solo con algunas miradas feministas, es algo mucho más grande y que nos interpela de toda la construcción política y social que tenemos. Así que estaría re bueno. Sí, en nuestra facultad hay un programa de género y tienen varias actividades y acciones de educación sexual integral, hay una cátedra también abierta. Educación sexual integral. ¿Y esto? Si bien no está dentro Sí. de la currícula, sí hay acciones. Bueno, háganlo si pueden. Sí, Es para mí un eje en el que hay que empezar a poner el ojo. O sea, no hay forma de modificar algunas cosas dentro de la estructura y de los ámbitos educativos sin poder darle esta vuelta. Muy bien. ¿Pasó? Sí, por favor. Bueno, y acá una mención. Las leyes de educación no las vamos a ver primero porque no nos interesa todo y aparte porque no, digamos, no amerita. Sí, pero la ley nacional, del mandato constitucional está la ley 26.206. Esa es la ley marco que regula todo el ámbito educativo de todos los niveles a nivel nacional. ¿Sí? Y la provincial es la 13.688. Y esta es la ley de educación superior. ¿Sí? Esa es la de las universidades y los terciarios. ¿Pasó? Sí. El artículo 43 de la ley provincial, yo se los mencioné puntualmente porque es en el que está previsto la psicología comunitaria y pedagogía social, que ahí es donde entran los gabinetes, bueno, lo que se llaman los gabinetes, los equipos de orientación escolar, sí, equipos de orientación escolar, o EOE, ¿bien? Entonces ahí es donde está específicamente previsto el trabajo social en el equipo interdisciplinario. Bien.
Bueno, y después mencionar la Ley de Educación Superior, algunas cosas particulares que son importantes. Bueno, justo el año pasado, cuando dimos por primera vez esta clase, se cumplían los 100 años de la reforma universitaria. Y bueno, destacar algunos puntos que tiene nuestra ley. Otra vez, la Ley de Educación Universitaria y el tiempo, o sea, hace 100 años fue esta reforma, es algo de destacar. O sea, hay lugares como en Europa que han sido reformas muy posteriores a la nuestra. Entonces, un poco es para reconocer, ¿sí? Porque siempre nos paramos en el lugar de la crítica y en realidad tenemos un marco normativo muy rico y que garantiza mucho, ¿sí? Pero obviamente eso hay que pelearlo en la realidad. Sí, pero bueno, principios como la autonomía universitaria, el cogobierno, el acceso irrestricto, la gratuidad también. Nosotros tenemos universidad gratuita, eso no pasa en todos lados. Bueno, el acceso a enseñanza por concurso, la libertad y la extensión. Hoy en el artículo 28 creo que es, ¿no? Tenemos los 3 ejes de la universidad: la investigación, la formación y la extensión. Bueno, y ese es el estatuto de nuestra Universidad de Mar del Plata. Sí. Bueno, acá están un poco los... quiero dejar de hablar porque pues, estoy ocupando todo el tiempo, pero son las obligaciones del Estado que están previstas en la ley y bueno, otra vez la cuestión de garantizar igualdad de oportunidades vuelve a aparecer. Son las cosas que destaqué un poco, las políticas de educación inclusiva, ¿sí? Como las becas y todas las cosas que tienen prevista la ley para poder garantizar que más personas accedan a la educación. Y por el otro lado, hay 2 artículos particulares que son el 11 y el 13 que prevén particularmente los derechos de docentes y de estudiantes. Y bueno, yo se los quería mencionar. No voy a cortarlo porque sí pasa. Y bueno, y por último quería hablar de esto o mencionarlo, ya que vieron esto del principio de progresividad, lo de la justiciabilidad del derecho a la educación y en general de los derechos económicos, sociales y culturales. Que, digamos, esto de la división, que para mí son meras categorías, ¿no? De derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, que podamos dejar de... O sea, por ahí ustedes ya no la tienen en la cabeza, pero yo vengo con el chip, ¿no? Pero como que no tienen que existir esas categorías, ¿sí? Porque todos los derechos tienen que ser garantizados por igual y aparte porque realmente la interdependencia como principio de los derechos humanos es real. O sea, todos los derechos son interdependientes. Entonces, poder dejar de pensar así y también nos ayuda a poder darle la entidad de derechos justiciables, porque si no es como que siempre son cuestiones que hacen el presupuesto del Poder Ejecutivo y nunca se pueden litigar, nunca se pueden reclamar en la justicia. Yo no digo que de verdad sea fácil, de hecho, por ejemplo, no sé si conocen, pero bueno, hay un juez, o hubo un juez en La Plata que se llama Arias de apellido, y fue destituido hace poco. Fue uno de los pocos jueces que yo conozco que ha sacado fallos realmente garantizando derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, muy fuerte. Y bueno, para mí es una lástima que eso pase, pero bueno, eso es parte de la política, digamos, no es que no existe. Pero sí, digamos que las herramientas legales ya están dadas, digamos, hay un montón de cosas que sí se pueden hacer. Entonces, como un poco sacar eso y darnos cuenta que hay un montón para pelear, digamos, y para reclamar, y a través de estos indicadores de progresividad se pueden exigir un montón de cosas, ¿sí? Porque, digamos, todas estas convenciones que yo les nombré son un montón de convenciones donde el Estado ya se comprometió a garantizar ciertos pisos. Entonces, la progresividad, ¿qué significa? Que para atrás no se puede ir, aunque se va, sí, es cierto, pero en realidad, digamos, es contra la ley, es ilegal, ¿sí? Entonces, es como que... Y poner un poco ahí, yo destacaba algo que también hablan los relatores de Naciones Unidas, que es poner al niño, a la niña, al educando en el lugar de sujeto de derecho, ¿sí? Porque eso también es como que empieza a girar la óptica de que es algo justiciable y que es algo peleable, ¿sí? En cambio, si se piensa solamente como el bien público que es la educación, es diferente, ¿sí? Pues algo que el Estado otorga, ¿sí? Pero desde esta óptica es mucho más visible esto de lo justiciable que es el derecho a la educación. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que dije? ¿Le sirvió? Sí.